La historia de Aida Victoria Merlano es una de esas que mezclan escándalo, exposición mediática, polémica familiar, crecimiento en redes sociales y una condena judicial que terminó marcando un antes y un después en su vida. Durante años, su nombre ha estado en el centro de la conversación pública en Colombia, primero por ser la hija de la excongresista Aida Merlano, luego por el episodio de la fuga de su madre y más adelante por convertirse en una de las creadoras de contenido más comentadas del país. Su recorrido ha estado rodeado de controversia, pero también de una habilidad evidente para transformar cada capítulo difícil en una oportunidad para mantenerse vigente y conectar con millones de personas. Hoy, su caso vuelve a llamar la atención porque la justicia la encontró culpable por su participación en la fuga de su madre en 2019, una decisión que la llevó a enfrentar una condena de 13 años de prisión sin beneficios como la prisión domiciliaria, en medio de un proceso que ha sido ampliamente seguido por la opinión pública. El jueves 21 de marzo de 2024, el magistrado Fabio David Bernal, del Tribunal Superior de Bogotá, tomó una decisión que cambió el rumbo judicial de la influenciadora, al determinar que sí existieron elementos suficientes para declararla responsable dentro del expediente relacionado con la fuga de la excongresista Aida Merlano, ocurrida el 1 de octubre de 2019, después de que ésta asistiera a una cita odontológica en el norte de Bogotá. Según lo que se expuso en la audiencia, Aida Victoria habría tenido participación en la planeación de ese escape y, de acuerdo con el material leído en el informe judicial, incluso habría utilizado a su hermano, en ese momento menor de edad, para colaborar en la logística del hecho. También se señaló que tanto ella como su hermano habrían entregado elementos a la excongresista dentro de un maletín negro, con el propósito de facilitar la huida mientras ésta era atendida por un odontólogo. Ese episodio, que en su momento causó conmoción, no solo se convirtió en un asunto judicial de gran relevancia, sino también en el origen de una narrativa pública que impulsó de manera inesperada la imagen de Aida Victoria en redes sociales. Aunque para muchos su nombre quedó inevitablemente asociado al escándalo, para ella ese momento significó el inicio de una nueva etapa, una etapa en la que, a partir de la exposición mediática, construyó una figura propia, desarrolló una comunidad enorme y logró convertir su vida personal en un producto de interés constante para miles de seguidores. Ella misma ha contado en distintas ocasiones que la tragedia que atravesó con su madre terminó transformándose en uno de los episodios que más la marcaron y, al mismo tiempo, en el punto de partida de su notoriedad. En sus propias palabras, la situación que vio terminó siendo la mayor bendición de su vida, una afirmación que ha repetido para explicar cómo pasó de ser una joven prácticamente desconocida a convertirse en un personaje altamente visible dentro del entretenimiento colombiano. En una de sus publicaciones más recordadas, Aida Victoria narró con crudeza lo que experimentó durante aquellos días, contó que su madre estaba privada de la libertad, que durante una revisión médica se lanzó desde un tercer piso para escapar, y que ella y su hermano, siendo muy jóvenes, estuvieron presentes en ese momento que luego sería objeto de investigación. También aseguró que se puso a disposición de la fiscalía, entregó sus datos y su dirección, y que, tiempo después, fue sorprendida por un operativo en el que 3 carros llenos de policías vestidos de civil llegaron a buscarla, momento en el que, según su relato, creyó que iba a morir. Esa versión, compartida por ella misma en redes sociales antes de la audiencia, impactó a muchos de sus seguidores y le permitió instalar su punto de vista frente a un caso que ya había sido ampliamente difundido por los medios nacionales. A partir de ahí, su historia personal dejó de ser solo una historia familiar y pasó a convertirse en una especie de relato público que ella misma fue administrando y alimentando con el paso del tiempo. En lugar de desaparecer del radar, decidió exponerse más. Empezó a hablar de lo que vivía, a mostrar aspectos cotidianos de su vida, a compartir reflexiones sobre su familia, su entorno, su trabajo y sus experiencias sentimentales, y con ello fue construyendo una marca personal que creció a un ritmo impresionante. Sus seguidores comenzaron a multiplicarse, atraídos no solo por el escándalo que rodeaba su apellido, sino también por su estilo frontal, su manera directa de expresarse y la forma en que asumía sin rodeo los comentarios sobre su vida. En Instagram, donde hoy reúne a millones de personas, fue consolidando una presencia fuerte, llamativa y polémica, que la llevó a convertirse en una de las figuras más visibles entre las nuevas generaciones de influenciadores colombianos. Su contenido no se quedó únicamente en la exposición de su vida privada. Con el tiempo, Aida Victoria fue diversificando su imagen y empezó a presentarse como modelo, empresaria y opinadora de temas de coyuntura. En sus plataformas habla de moda, belleza, autoestima, rutinas de cuidado personal, relaciones de pareja, experiencias de vida y hasta asuntos políticos o de actualidad. Esa mezcla entre entretenimiento, opinión y exposición personal ha sido clave para sostener su fama, porque le permitió ir más allá del simple morbo que rodeó su caso familiar. Mucha gente comenzó siguiéndola por curiosidad y terminó quedándose por su forma de comunicar, por su espontaneidad y por la facilidad que tiene para generar conversación cada vez que publica algo.
Esa capacidad para conectar con el público fue uno de los motores de su crecimiento digital, especialmente en un entorno donde los influencers dependen tanto de la autenticidad percibida como de la constante producción de contenido. Aida entendió muy rápido esa lógica y la aprovechó al máximo. Incluso en los momentos de mayor presión, su figura no desapareció. Al contrario, se mantuvo presente y se volvió aún más comentada. En 2021, por ejemplo, publicó un video en el que dio aclaraciones sobre su situación legal y sobre todo lo que había sucedido en torno a la imputación de cargos por ayudar a su madre a fugarse. Ese video, como muchos otros de sus contenidos, fue interpretado por parte del público como una defensa directa de su versión de los hechos, pero también como una estrategia para consolidar su imagen pública en medio del ruido mediático. En un mundo digital donde la narrativa personal pesa tanto como los hechos mismos, ella supo poner su voz en el centro de la historia. De esa manera, logró que su caso no se limitara a una simple nota judicial, sino que se transformara en una historia de supervivencia, exposición y reinvención. A lo largo del tiempo también enfrentó otros momentos mediáticos que alimentaron todavía más su notoriedad. En una ocasión, por ejemplo, fue relacionada con una mujer que aparecía en un video íntimo filtrado en redes sociales. La controversia creció rápidamente, como suele ocurrir en Internet, y muchas personas comenzaron a juzgarla sin tener claridad sobre los hechos. Frente a eso, Aida decidió salir públicamente a defender su nombre y también a defender a la joven que realmente aparecía en el video, señalando que se trató de una acción irresponsable por parte de un hombre que estaba exponiendo de manera indebida a su expareja. Ese episodio reforzó su imagen de mujer frontal, dispuesta a responder con firmeza cuando siente que están afectando su dignidad o la de otras personas. Esa actitud, precisamente, ha sido una de las razones por las que ha generado tantos seguidores y al mismo tiempo tantos detractores. No deja indiferente a nadie. Su forma de hablar, su presencia en redes, su historia familiar y sus opiniones sobre distintos temas han hecho que su nombre esté siempre en circulación. Para algunos representa una figura polémica que se ha beneficiado de un pasado complicado, para otros, simboliza una mujer que supo convertir una situación dolorosa en una oportunidad para reconstruirse y trabajar en su propia proyección pública. En medio de esas dos visiones, ella ha seguido avanzando y manteniéndose activa, construyendo una personalidad mediática muy definida. Uno de los aspectos que más llamó la atención del público fue su nombre. Mucha gente la conoció como Aida Victoria Merlano, pero en realidad su nombre de pila es Caroline. Con el paso del tiempo decidió cambiarlo, especialmente después de uno de los momentos más sensibles de su vida familiar. Según contó en una entrevista con el actor Jorge Enrique Abello, su madre le dijo en una ocasión algo que la marcó profundamente: si a ella le daba pena ser relacionada con su madre, entonces no debía hablar de ella ni decir que la conocía, pero tampoco debía cargar socialmente con errores que, según ese razonamiento, no le correspondían. Esa conversación, tal como la recordó Aida, la llevó a tomar una decisión que la acompañaría siempre. Se fue a la registraduría, buscó su registro de nacimiento y realizó el cambio de nombre. Ella misma ha contado que ese trámite le costó 127.000 pesos y que desde entonces siente un orgullo inmenso por llevar el nombre de Aida Victoria Merlano, al que le atribuye un significado muy personal. Ha dicho que se siente orgullosa de que su madre sea quien es, pese a todos los problemas y cuestionamientos que rodean a la excongresista, y que para ella ese nombre representa fuerza, identidad y una especie de renacimiento. Incluso ha explicado que interpreta a Aida Victoria como Aida la Victoriosa, una definición que utiliza para reforzar la idea de que, más allá de los escándalos, su vida ha estado marcada por la capacidad de resistir y salir adelante. Ese componente simbólico ha sido muy importante en la construcción de su personaje público, porque le permite unir historia familiar, dolor, orgullo y reconstrucción en un mismo relato. La historia de su madre, en ese sentido, no solo marcó su presente, sino que terminó definiendo parte de su identidad social y mediática. Otra dimensión que suele despertar interés en la vida de Aida Victoria es su vida sentimental. En diferentes momentos, sus relaciones amorosas también han estado bajo la lupa de los seguidores y de los medios. Uno de los nombres más mencionados fue el de Best Cole, el joven de Medellín conocido por sus transmisiones en vivo desde Twitch, plataforma de Amazon que se ha consolidado como uno de los espacios más populares para creadores de contenido en tiempo real. La relación entre ambos fue ampliamente comentada porque unieron dos universos muy visibles, el de una influenciadora con enorme alcance en Instagram y el de un streamer con una audiencia muy fiel en plataformas digitales. Ambos compartieron contenido juntos, mostraron fragmentos de su romance y dejaron ver cómo evolucionaba la relación entre ellos. Aunque en un momento se separaron, luego volvieron a mostrarse juntos y anunciaron su regreso como pareja a través de una transmisión que se volvió muy comentada. En ese espacio incluso compartieron un momento que muchos interpretaron como su primer beso al público, lo que generó una nueva ola de reacciones,
comentarios, teorías y debates en redes. Como suele pasar con las figuras de Internet, su vida amorosa terminó formando parte de la narrativa general de su fama. Lo que hacen, con quién se muestran, cómo se expresan y qué dicen en público se convierte en contenido, y Aida Victoria ha sabido moverse con soltura dentro de ese ecosistema. Esa visibilidad constante también ha tenido un costo. Su nombre ha estado asociado a críticas, burlas, acusaciones, versiones cruzadas y discusiones legales. No obstante, ella ha seguido apostándole a una presencia fuerte en redes, como si cada nuevo episodio fuera un capítulo más de una serie pública que nunca termina de cerrarse. La condena de 13 años, sin embargo, representa un punto particularmente delicado dentro de esa historia, porque ya no se trata solo del terreno mediático, sino de una decisión judicial que la deja enfrentando uno de los momentos más complejos de su vida. La resolución del Tribunal Superior de Bogotá, encabezado en ese tramo por el magistrado Fabio David Bernal, fue recibida con enorme atención por parte del público, ya que reaviva el debate sobre el papel que tuvo Aida Victoria en el caso de la fuga de su madre y sobre la manera en que la justicia termina respondiendo ante hechos de alto impacto mediático. Desde la perspectiva judicial, el expediente sostiene que hubo participación en la ejecución del plan para facilitar la evasión de la excongresista, y esa conclusión derivó en una condena severa que elimina la posibilidad de acogerse a beneficios como la prisión domiciliaria. Desde la perspectiva mediática, en cambio, su historia vuelve a plantear la pregunta de cómo una mujer que empezó a ser conocida por un episodio familiar terminó convirtiéndose en una figura central del entretenimiento digital colombiano. Esa transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de una combinación entre escándalo, exposición, constancia, manejo de imagen, cercanía con el público y una capacidad muy particular para convertir la atención en audiencia fiel. Aida Victoria supo aprovechar los espacios que otros habrían evitado, y en lugar de esconderse, decidió mostrarse. Eso le dio visibilidad, oportunidades comerciales, alcance masivo y una identidad digital muy fuerte. Pero también la dejó expuesta a una enorme presión pública y, ahora, a una condena que cambia por completo el panorama. Su caso es el reflejo de cómo en la era de las redes sociales la fama puede crecer a partir de la controversia, pero también de cómo los asuntos judiciales terminan imponiéndose por encima de la narrativa personal. Lo que antes parecía una historia de resiliencia mediática hoy se cruza con una realidad penal muy seria, y el desenlace seguirá generando conversación durante mucho tiempo. Aún así, nadie puede negar que Aida Victoria Merlano logró construir una presencia que pocos imaginaban, partiendo de una situación que parecía destinada únicamente al olvido o al rechazo. Se convirtió en una figura conocida, influyente y seguida por millones, pero también en una de las personalidades más polémicas del país. Su historia reúne fama, familia, escándalo, transformación, amor, exposición y justicia, todo en un mismo relato. Y justamente por eso sigue despertando tanto interés, porque no es solo la historia de una influenciadora, sino la de una mujer cuya vida quedó marcada por un episodio que la llevó de ser desconocida a famosa, y de famosa a enfrentarse ahora a una sentencia que redefine por completo su futuro. Déjanos tu comentario, comparte tu opinión y sé parte activa del debate, porque aquí la información no solo se consume, se analiza, se discute y se viraliza.